Bueno, chicos, qué pena la demora. Pensé que había subido un archivo, no lo tenía subido y es que lo necesito ahora para el final, entonces tocó rehacerlo aquí rápidamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, hoy y la próxima semana vamos a hablar de los elementos básicos de la comunicación visual. Los elementos básicos de la comunicación visual. No, es que está, pues no. Quisiera que me proyectara esta, ¿cómo la cambio? Pero pues aquí, la manera que tú aquí, aquí al vídeo Voy allá. Ajá. y pasar de vuelta. Esta es Cuando cuando ¿está allá? ok, ajá. Ya. Y esa ya aquí la pongo en presentación. Sí. Ah, pues digamos, mostrándoles. Espérate, Para, volvemos al otro lado ahorita. listo, Preferencia y activa aquí. listo. Se llama Excelente. así, pues. Listo. Bueno, chicos, vamos a hablar de esto que son los elementos básicos de la comunicación visual. Es decir, para comunicarnos visualmente, si nosotros habláramos de los elementos básicos de la comunicación textual, hablaríamos del abecedario. Es lo más básico en la comunicación textual. El A, B, C, D, E, Z. Que son como esos elementos con los cuales uno empieza a jugar y arma palabras, arma sílabas, palabras, frases y libros y enciclopedias, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de estos elementos básicos, vamos a hablar como de ese ABC, como de esos elementos mínimos. Y aquí es importante que veamos dos cosas. Uno es el elemento mínimo en su definición más básica y ese elemento también en función de la comunicación. Ya se los voy a explicar. Te voy a poner un ejemplo y me voy a adelantar un par de diapositivas. El punto. En su definición más mínima, el punto es el principio de todo. Es donde yo inicio. Es este elemento que hago. Ese es el punto. Pero eh, cuando ustedes ven esta imagen, ¿qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Cuál título? Pero gráfica digital 1 o alguno de los dos en particular. El rojo, ¿cierto? Entonces, esto acá se convierte también en un punto visual. Entonces, ahí es donde les hago la diferencia. Una cosa es la definición básica, la definición simple, la definición de diccionario. El punto es el inicio de todo, es la unidad más simple, indivisible. Pero desde lo visual, el punto, en la comunicación visual, el punto habla de ese proceso que nos llama la atención. Esto solamente a manera de contexto porque ya vamos a explicar el punto. Entonces, aquí vamos a hablar en términos de la comunicación visual, tanto de lo que es su definición misma, como lo que significa en términos de comunicación. Los elementos visuales son diferentes a los materiales de un medio. Es decir, los elementos visuales tú los ves reflejados en los materiales, pero no son los materiales en sí.
puede que los materiales contengan uno de estos elementos, por ejemplo, la textura. La otra semana que veamos la textura, vamos a hablar que la textura no es visual, la textura es táctil. Y la textura le pertenece a los objetos. Por ejemplo, si nosotros vemos esto, no sé cómo llamarlo, como objetito, ¿qué textura tiene? Sin que la toque. ¿Qué textura tiene? Rugosa, ¿cierto? Áspera, listo, ok. La pared, ¿qué textura tiene? Rígida, lisa, ¿cierto? Miren que siendo táctil, ustedes lo identifican desde lo visual. La textura es el único elemento que le pertenece al medio. Los demás son visuales y no dependen del medio. Están en el medio porque ahí es donde los tenemos que ver. Es decir, necesitamos una hoja de papel, necesitamos una pantalla, necesitamos una pared para poder ver adecuadamente el, el objeto. Entonces, hay que diferenciar de los materiales del medio de los elementos visuales. Los elementos visuales son simplemente esos elementos mínimos con los que constituimos y construimos la imagen. Y en determinados momentos, pues obviamente depende del material del medio. Perdón, me cambio el tapabocas. Esos de tela no me dejan respirar. Bueno, entonces nos vamos a enfocar principalmente en estos elementos. Típica pregunta de parcial y de una vez se las anuncio. ¿Cuáles son los 10 elementos mínimos o los 10 elementos, sí, los 10 elementos mínimos de la comunicación visual? Punto, línea, contorno, dirección, escala, movimiento. Son estos 10. Estos aplican para todo lo visual, tanto en lo análogo como en lo digital. Ahora, en lo digital, y eso ya lo van a ver el próximo semestre, en lo digital, además de estos 10 elementos, aparecen 4 adicionales. 2 que son generales y 2 que pertenecen al color. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, el color tiene 3 dimensiones. En lo digital tiene 5 dimensiones. Pero estos 10 elementos van a funcionar tanto para lo digital como para lo análogo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El primero, que es el punto. El punto es, por decirlo de alguna manera, la unidad mínima de lo visual. Ojo, arrancamos con el punto, pero el punto no es el más importante. Es el primero, pero no es el más importante. ¿Cuál se imaginan ustedes que puede ser más importante que el punto? La línea, ok, no necesariamente. No, no es la línea. El color, no necesariamente, porque tú puedes ver imágenes que no estén a color. ¿La dimensión? No. ¿La luz? No. ¿La luz? Te digo la luz. ¿Por qué la luz? Porque los luces y las sombras son los que generan profundidad. También dependiendo de qué tanta luz oscuridad tenga un color, es más claro o oscuro. Las sombras se definen los contornos. Sí, sí, es la luz, pero no es solamente por lo que estás diciendo, sino por la cuestión más básica y más simple. Apaguemos todas las luces, quedémonos en oscuros. Oscuras. ¿Qué ven? No. O sea, la luz es el elemento esencial de lo visual, es el elemento principal porque es el que nos permite ver la información visual. Entonces, no es el punto, es la luz. Para poder ver el punto necesitamos la luz, pero allá vamos a llegar. Entonces, el punto es esa unidad más simple, la unidad indivisible, la unidad que por donde empieza absolutamente todo. Al comienzo
Les decía, mire que el punto no necesariamente tiene que ser, bueno, además de su definición más básica, que es esta primera, también su función visual es la de atraer la atención del espectador, del lector, hacia un punto determinado, hacia una zona determinada de la imagen. Entonces, el punto se vuelve esa fuerza de atracción que nos lleva de un lado a otro. Ya me devuelvo a esta diapositiva. Miren, por ejemplo, esto. Me imagino que por mucho que tú te quedes mirándolo, tu ojo va saltando de un lado a otro. Como se mueva el punto, te va llamando la atención. ¿Por qué? Porque el punto ejerce esa fuerza de atracción. Entonces, así como me decían en la primera diapositiva, lo que me llamó fue el título o la zona roja. ¿Por qué? Porque los puntos visuales se pueden dar, bien sea por el tamaño, por el color, por el contraste que tengan los objetos. Entonces, el punto, aunque desde el punto de vista, aunque desde el aspecto más simple, se define como el principio de toda la unidad indivisible, también es importante que en el proceso de comunicación tengamos en cuenta que hay puntos de atracción, que hay zonas que llaman más la atención que otras. Porque como productores de información queremos llamar la atención sobre algo particular. Queden aquí. Un círculo. ¿Quién más? La otra definición. Miren que inicialmente pensamos ahí hay un círculo, ¿cierto? Resulta que no hay un círculo. Ahí hay una serie de puntos seguidos, próximos, que por una cosa que se llama la persistencia visual, que todos lo tenemos, es decir, nuestro cerebro y nuestros ojos son persistentes al ver. Persistir es que seguimos y conectamos visualmente el objeto. Y por eso decimos que ahí vemos un círculo. Realmente no hay un círculo. Hay una cantidad de puntos tan próximos que nos permiten ver un círculo. Ya me devuelvo en esta diapositiva para mostrarles otro ejemplo. Por ejemplo, un elefantito. Pero miren que realmente no hay un elefantito. Lo que nuestro cerebro percibe como un elefantito es esa necesidad de conectar los puntos para ver ese objeto. O incluso en productos como hechos en técnica que se llama el puntillismo, que no se hace con líneas, solamente se hace con puntos, logramos esos efectos que me decían ahora, de las sombras, de las iluminaciones, de los brillos, y simplemente son puntos tan próximos que por nuestra persistencia visual logramos ver objetos en donde realmente no. Pero entonces el punto ya empieza a ser un producto, un elemento básico con el cual podemos hacer muchas cosas. El punto incluso nos puede indicar un recorrido. Mire que en los mapas generalmente uno hace zonas punteaditas para indicar flechas o para indicar zonas por donde va un río o algo así. Y bueno, ya se los mostraba, podemos crear ilusión de tono o de color a partir de técnicas como el puntillismo o el puntillado. Cuando estamos en Illustrator, miren que incluso en lo digital, ¿por dónde arrancamos? Haciendo un clic, o sea, poniendo un punto de ancla. Entonces el punto se vuelve ese primer elemento de donde arranca todo, pero recuerden que no por ser el primero es el más importante. ¿Listo? Ok. El siguiente elemento es una consecuencia del punto, ¿cierto? Y de hecho, parte de las definiciones de la línea es que la línea es la historia del movimiento de un punto. Pues un punto en movimiento, porque básicamente lo que hace la línea es seguir la trayectoria de ese punto. La línea como elemento visual, pues es esa articulación de puntos y a diferencia del punto que es estático, que nos llama la atención sobre una zona en particular, se vuelve más
dinámica, es decir, no es estática. De hecho, recuerden, para hacer los dibujos y ponerle velocidad al carrito, lo que hacemos es que le ponemos rayitas atrás para dar esa sensación de velocidad. En términos de la comunicación, la línea, digamos que puede ser o muy flexible para el boceto o muy rigurosa para la maqueta. Es decir, nosotros, si yo les digo, dibújenme en un segundo un ser humano, ¿qué hacen ustedes? Una bolita y unos palitos, porque es que no nos da para más, ¿cierto? Un boceto, algo muy rápido. Un ser humano, pues, una bolita y unos palitos. No, tienen 2 días para hacer un dibujo de un paisaje. Entonces ya se empiezan a pulir, ya lo hacen con regla, ya hacen un elemento más tipo riguroso o más tipo maqueta. Entonces la línea nos empieza a servir para hacer diferentes articulaciones. Y al no ser estática, al no ser completamente recta, sino poder ser curva, pues nos puede sugerir otras formas u otro movimiento. ¿Listo? Consecuencia de la línea es el contorno. Y aquí ya empezamos a entrar en significados de estas formas. El contorno es simplemente la articulación de las líneas. Es decir, cuando yo junto 2 líneas, 3 líneas, empiezo a establecer contornos. Y vamos a hablar de 3 contornos básicos. Porque esos contornos básicos, la articulación de esos contornos básicos me dan todas las demás formas. Miren que a partir de lo cuadrado, lo triangular o lo circular, obtenemos todo el resto. De hecho, podríamos decir que solamente con el triángulo y el círculo obtenemos el resto, porque 2 triángulos me pueden dar un cuadrado. Entonces, pero básicamente quiero que hablemos de estos 3, porque estos 3 van a tener una utilidad muy importante en los procesos de comunicación. Tiene que ver sobre todo, y luego vamos a hablar de la dirección que también está articulada a esto. Los contornos tienen que ver con la forma como entregamos el contenido. Entonces, por ejemplo, voy a poner el primer ejemplo que es el más sencillo y más simple de todos. Muy seguramente ustedes han notado que en los supermercados, en la parte de arriba, colocan los precios de los productos que están ahí abajo. Cuando tienen un precio de 7, generalmente ese 7 nunca lo hacen así, sino que lo hacen curviadito, ¿cierto? O sea, no le ponen esta punta, sino que lo hacen curvo. Y tratan de eliminar estos niveles rectos con cosas circulares. ¿Eso por qué? Porque las puntas tienen una connotación de peligro, de riesgo, de amenaza. Las puntas están ligadas a lo que en nuestro cerebro es el cuchillo, es el arma, es algo amenazante. Por eso cuando, en términos de la publicidad, es mucho mejor un precio de 8 que un precio de 7. En el subconsciente la gente está más dispuesta a pagar por cosas redondas que por cosas puntiagudas. Esa es una de las razones por las cuales los precios uno los puede variar. Y este principio tiene que ver con los contornos. Y vamos a explicar cada uno de los contornos. Llevemos esto no solamente a este concepto de los números, sino a un formato. Si tú vas a entregar una carta seria,
una carta dirigida a los gerentes de la organización, una carta dirigida al rector de la universidad. Normalmente esa carta vendría en un papel rectangular, ¿cierto? Con las puntas rectas. Pero si tú le estás haciendo una carta a tu enamorado, a tu enamorada, tu pareja, muy seguramente le vas a redondear las puntas, porque es más amorosa. Muy seguramente si tú vas a hacer una carta para gente seria, para, no es que las relaciones no sean serias, sino como para los ejecutivos, para una comunicación más formal, mejor, utilizamos letra muy recta, Times, Arial, pero si vamos a hacer la carta para el amigo, una cosa más familiar, más afectuosa, más cercana, usamos letra un poco más flexible, como la Comic, como la de Timoteo, ¿cierto? Los globos de cumpleaños, de feliz cumpleaños, que hoy en día se pusieron muy de moda marcarlos, son cosas más redondeadas. Eso tiene que ver con el concepto de los contornos. Miren esta parte de acá abajo. Cada contorno está asociado en general a una significación que está muy en la psiquis del consumidor, muy en el subconsciente. No es que tú lo hagas de una manera consciente y ya, esto es cuadrado y es así. No, sino que ya está tan instalado que ya ni siquiera tienen necesidad de pensarlo y de procesar. El cuadrado está muy asociado a esta primera palabrita, torpeza, quiero que la entiendan como algo rudo, como algo rígido, no como algo malo, sino que la torpeza, el ser torpe es ser rudo, es ser brusco. Un cuadrado es algo demasiado brusco porque sus formas son muy rectas, muy torpes. Pero también está asociado a la honestidad. Carta cuadradita, periódico cuadrado, cuaderno donde tomas notas cuadradas. Generalmente la gente no compra cuadernos redondos o triangulares para el estudio. O sea, el redondo o el triangular es para otras cosas, para hacer un decorado o algo por el estilo. Lo cuadrado está asociado a la rectitud, al esmero, ¿cierto? Por eso los viejos nos dicen, ponga las cartas sobre la mesa, porque se espera que la mesa sea cuadrada, porque se supone que en lo cuadrado está lo recto, lo esquemático, lo honesto y lo sincero. Entonces, cuando vas a hacer unas comunicaciones o cuando vas a pensar en un producto comunicacional, cuadrado está muy asociado a ese proceso. No es que yo no puedo hacer algo recto y honesto en un círculo o en un triángulo, no, no es que no se pueda hacer, sino que en la psiquis del consumidor tiene esa mayor asociación. El segundo contorno es el círculo. El círculo está asociado a la idea de bienestar. Ah, bueno, sí, me fui para el último. De bienestar del ser humano. ¿Por qué? Porque para los seres humanos lo redondo es el primer habitáculo donde estuvimos, ¿cierto? La pancita de la mamá es una cuestión redondita, pues para nosotros lo redondito siempre es lo que nos protege, lo que nos cuida, el sol es redondo, nos da vida, la tierra con los polos achatados pero es redonda. Uno generalmente de una persona llenita de amor, gordita, me dice, ay, tan bonita que es, o al niño chiquito que es así todo gordito, ay, tan bonito, pero porque es gordito, porque tiene esos cachetitos, porque está muy referenciado a que eso redondo es muy tierno. Por eso la letra, vuelvo al ejemplo de la letra Timoteo, de la letra más informal, tiende a tener formas más circulares. Entonces, si yo quiero hacer procesos de comunicación que sean más cercanos, que tengan mayor cercanía con el lector, pues utilizo formas circulares. Piensen en los niños de jardín. Siempre les piden las tijeras con punta roja, porque eso redondito protege y no permite que el niño vaya a tener un accidente. Entonces eso mismo sucede porque los libros de los niños traen las puntas redondeadas, porque tiene una relación con la protección. ¿Sí? Y el último o el siguiente contorno, el triángulo,
está muy asociado en la psique del consumidor a la idea de la tensión y del conflicto, porque esas dos aristas que se encuentran siempre están en conflicto. Miren que, por ejemplo, las heráldicas de las armas de los reyes o los escudos de guerra siempre son las espadas cruzadas o los leones levantados juntando las patitas. Siempre todo lo que genere conflicto va a estar en términos triangulares. Ahora, el conflicto no es malo. ¿Cuándo utilizar lo triangular? El conflicto también se refiere a ese proceso en el que yo te hago entrar como lector para que tomes decisiones. Si uno al lector le da todo lo normal, lo esquemático, lo estático, no le va a llamar la atención nada. No le va a llamar, no va a generarle ninguna expectativa. Pero si yo a él le muevo algo, si yo un título se lo tuerzo un poquito y se lo pongo en diagonal, ya le llama la atención. Puede que diga qué cosa tan fea, qué cosa tan mal hecha, pero lo va a hacer, lo puede leer mucho más fácil o le va a llamar la atención, no es que lo lea más fácil, le va a llamar más la atención que si se lo pongo completamente recto. ¿Por qué? Porque lo saca de su zona de confort, lo lleva a un proceso de conflicto interno, de ese conflicto visual, de salirme de lo establecido, de lo estandarizado. Entonces, los contornos nos van a servir para tener claro qué puedo comunicar más allá de, ¿sí? Entonces, voy a volver al ejemplo del paisaje. Muy seguramente, si hiciste paisaje con formas rectas, es un paisaje más torpe, pero no torpe porque esté mal hecho, sino porque es más rígido, más riguroso. Si lo hiciste más con circulitos, te vas a ver que es un paisaje un poco más bonito. Piensa en los muñequitos más rectos son como más, los más redonditos son como más bonitos. La dirección está muy asociada al contorno. El contorno es básicamente el espacio donde van las cosas. La dirección es cómo organizo las cosas en ese interior. Y la dirección, que tiene que ver con esta organización, también va a referirse a cómo cómo esa organización está relacionada con las significaciones que tiene nuestro público espectador. Entonces, cuando nosotros hablamos, mire que lo cuadrado, lo triangular y lo circular aparecen, ya en la organización, lo cuadrado se refiere a lo horizontal y a lo vertical. Noten el ejemplo que hay abajo a la derecha, un periódico. Un periódico normalmente se organiza en términos cuadrados, en términos del horizontal y de lo vertical. Noten que, por ejemplo, estas noticias de esta primera columna son verticales. Visualmente están organizadas de manera vertical. O esta noticia de esta zona está organizada de manera horizontal. Entonces siempre hay visualmente líneas verticales, líneas horizontales que permiten que se organice la información. Recuerden que les decía, lo cuadrado está ligado al concepto de honestidad, de transparencia. Entonces, además del formato cuadrado, del contorno cuadrado, la organización horizontal vertical ayuda a reforzar ese concepto. Hablábamos que lo triangular, la diagonal, generaba conflicto, generaba tensión porque buscaba sacar de la zona de confort al espectador. Y al sacarlo de la zona de confort le genera un conflicto visual. Y al generarle conflicto visual le llama la atención. Y el círculo pues está más ligado a la organización curva de los elementos, a sugerir una lectura circular, una lectura que está muy asociada al tema del bienestar. ¿Puedo avanzar? Dale, dale, tranquilo.
Ustedes ya han podido entrar a Agua Virtual, ¿cierto? Sin problema. Listo. La presentación está ahí disponible. Por si no alcanza, que le tomaron la foto y les quedó mal o no. Ahí la pueden ver. Ok. Siempre, no, se me olvida borrar este. Aquí no es cierto. Lo diagonal, la organización diagonal, es lo que está referido a lo triangular. Miren que es una forma más provocadora, es una forma más inquietante porque hace que te salgas del contexto normal para leer lo que hay allí. Entonces noten cómo el cartel de la derecha, Bauhaus 2007, busca llamar la atención porque se sale de ese contorno normal. Es decir, lleva a que el público se sienta un poco amenazado, un poco subversivo en el sentido que lo saca de lo tradicional. Aquí la palabra subversivo no tiene que ver con la guerrilla o con la comunidad que hizo destrozos, no, tiene que ver es con el proceso que estoy haciendo para llevar al público lector a darse cuenta, a moverse. Lo curvo o la organización circular lo que me hace es tener un mayor encuadramiento. Ojo que el encuadramiento no tiene que ver con lo cuadrado. El encuadramiento tiene que ver con que me lleva y me guía, no me permite salirme. Entonces miren que lo circular normalmente uno siempre cuando encuentra información circular, uno arranca leyéndola de izquierda a derecha y siempre arranca desde la parte de arriba. Entonces, cuando uno tiene esos circulitos, uno empieza a dar ese movimiento. Ahora, en procesos como estos, miren que, por ejemplo, una cosa que lleva ya unos 30 años posicionándose es el tema del reciclaje. Y noten cómo el reciclaje se volvió, todos los gráficos o lo que queremos comunicar del reciclaje es muy circular. Aunque es un triángulo de 3 flechas, siempre esas flechas están como haciendo un círculo, un proceso. ¿Por qué? Porque desde un comienzo se quiso que el reciclaje fuera algo que la gente viera como algo beneficioso, algo bueno, algo que le iba a ayudar a proteger. Entonces, lo curvo siempre es muy útil cuando quiero dar esa sensación de cercanía, de poder comunicar mejor, de que la gente se sienta más cómoda con la información. En un proceso de diseño, en un proceso de comunicación, pues utilizar la lógica de estas 3 formas me permite a mí tener un mayor impacto. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo es el logo de la Universidad del Valle? ¿Se acuerdan cómo es el logo de la Universidad del Valle? El logo de la Universidad del Valle es algo más o menos así. ¿Qué pasó? Es algo más o menos así. ¿Sí? Noten que aunque tiene una zona curva, tiene muchas zonas puntudas. Tiene muchas zonas rectas. Zonas diagonales. Conflicto. Ojo, no estoy diciendo que el Univalle sea conflictiva porque tiran piedra y porque protegen el paro. No. La universidad pública en general está en constante conflicto con el conocimiento. Estar en conflicto no quiere decir algo malo. Estar en conflicto quiere decir que siempre estamos proponiendo y siempre el conflicto lo tratamos de solucionar. Entonces, las universidades públicas en general, incluida la Universidad del Valle, siempre son líderes en investigación, siempre son los que desarrollan muchos procesos de innovación educativa y demás. Entonces, la Universidad del Valle, y si uno lee su filosofía, uno empieza a darse cuenta que efectivamente es una universidad que siempre está
en constante desacuerdo como universidad. No la gente, no los que tiran piedras, no los que bloquean, sino como universidad está en constante desacuerdo para poder construir y seguir construyendo. Por eso, un logo como el de la Universidad del Valle tiene que tener formas puntudas. Tú eres diseñador y te dicen, vamos a construir el logo para una organización. ¿Qué quiere significar esto? Cosas puntudas. La Universidad Autónoma. Pongo el ejemplo de la Universidad del Valle para compararlo con el de la Universidad Autónoma. Miren que el de la Universidad Autónoma tiene formas muy redondeadas. Sí, también tiene formas rectas, pero miren la A, miren la O, muy redondeadas. ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma busca generar mayor cercanía, busca generar mayor confianza, mayor familiaridad con sus públicos. Ahora, no estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro. No, simplemente es cómo utilizamos este principio de las formas, de los contornos, de la dirección, de la organización de los elementos para poder comunicar más allá de lo que estamos viendo. ¿Es claro hasta allí, chicos? Listo. Vamos con el siguiente. Dirección. Ok, aquí algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, cómo tenemos elementos verticales, horizontales y verticales, pero que rompemos a partir de elementos que visualmente son diagonales con algunas curvas, ¿cierto? Para poder generar algo que nos llame la atención o sugerir una lecturabilidad. Miren, por ejemplo, acá, en este cartel, cosas rectas, pero una imagen ladeada. ¿Para qué? Para generar ese desencuadramiento, ese sacar al lector de lo normal. Si los labios estuvieran derechos, muy seguramente no llamaría tanto la atención todo el cartel porque es normal, es lo que da. Pero al que estos labios estén así, ya tu cerebro inmediatamente dijo hay que leer, porque le generamos un conflicto a tu cerebro. Pero por ejemplo este cartel, cosas diagonales, muy proceso de publicidad, cosas circulares, pero sobre todo la organización en diagonal hace que te lleve a pensar en, chévere eso, a tomar decisiones de compra o de acción. Lecturas en diagonal. Un simposio generalmente es construcción de conocimiento. Entonces miren que aunque hay una lecturabilidad vertical, tú saltas de aquí a acá y de acá a acá. Es decir, estás generando, por ejemplo, en formas de lectura, cosas que están en diagonales. Y miren que se sale de lo tradicional y no todo está alineado a la derecha, a la izquierda, sino que hay cosas alineadas a la derecha y cosas alineadas al centro. Lo que hace que no salgamos de lo tradicional, que esta forma de organizar esté dentro de esa dirección muy organizado desde lo diagonal. O recurrir a formas circulares como esta, ¿cierto? Para generar esa sensación de protección. Siguiente elemento. Ya se los había anunciado, el más importante de todos, el tono. El tono, y aquí tengan en cuenta que cuando hablamos de tono, va a depender del contexto en el que hablemos. Porque en algunos contextos el tono se refiere al color y son dos conceptos diferentes. En algunos contextos al tono se le llama brillo o luminosidad o luminancia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da eso? Simplemente por
las traducciones que utilizamos. En este contexto de la clase, cuando hablemos del tono, estamos hablando de la cantidad de luz. Sin embargo, se van a dar cuenta que cuando estemos trabajando en la parte práctica, en algunas zonas va a aparecer el color referenciado como tono. Es para que lo tengan en cuenta. Normalmente el tono se debe referir a la luz y el color bien puede llamarse color o matiz, pero en algunas traducciones de programas informáticos el color lo traducen como tono. Aclarado este punto, vamos a reforzar un poco lo que decíamos al comienzo. El tono es simplemente la capacidad que tienen los objetos por reflejar la luz que recibe. Y ese tono nos permite distinguir la información del entorno visual. Por eso el tono es el elemento esencial, es el elemento primario. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver que el color es un elemento más estético. Tú puedes tener imágenes que no tengan color, las que vemos en escala de grises, y las entiendes, ¿cierto? Pero el color por eso no es necesario. Desde la comunicación simple, es necesario para una comunicación más compleja, para agregarle estética, para agregarle otro significado. De hecho, el color, hay toda una psicología del color, ahorita vamos a hablar algo de eso. Pero ese color no es esencial para la comunicación, lo que sí es el tono. Nosotros podemos verlo claro porque vemos el contraste con lo oscuro. Si no existiera ese contraste, no podríamos diferenciar lo uno de lo otro. El tono nos permite ver lo que decían ahora al comienzo, sombras, brillos o sombras e iluminaciones. Ok. ¿Hasta ahí es claro el tono? Es muy básico. Listo. Color. Vamos a repetir la pregunta que le hice hace 8 días. ¿Cuáles son los colores primarios? Verde, ciano, magenta. La respuesta es, depende de para qué se va a utilizar. Si son colores primarios aditivos o colores primarios sustractivos. Aquí, como estamos hablando de imagen análoga, vamos a hablar de colores primarios sustractivos, los que vienen de los sustractos, de las tintas, ¿cierto? Entonces, por eso aquí todavía aparecen que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Pero recuerden que técnicamente ya los llamamos cian, magenta y amarillo, ¿cierto? Pero, ok, vamos a hablar del color en su dimensión análoga. El color desde lo análogo está más asociado a las emociones. Miren que en la primera línea lo decimos, el tono está más asociado a la supervivencia, porque necesitamos el tono para poder ver. De hecho, no sé, yo no sé si eso sea cierto, dicen que los perros ven en blanco y negro, ven en escala de grises. Los perros no tienen la capacidad de ver color. Eso es lo que dicen, no sé, no soy perro, entonces no me consta. Pero los que lo han estudiado dicen eso. Y el perro se mueve tranquilamente. Una persona ciega generalmente le cuesta mucho trabajo o mucha dificultad moverse. Siempre tiene que ir con un bastón identificando dónde están los objetos para no estrellarse. Nosotros que tenemos la fortuna de tener nuestro aparato visual bien, pues podemos identificar y podemos movernos porque reconocemos lo claro de lo oscuro. El color, al estar más vinculado a las emociones, va a ser un elemento visual fundamental para agregarle información que no se la podemos dar con el tono. Es decir,
La foto en escala de grises de un pastel está bien, pero se ve delicioso ese pastel cuando tiene color y cuando esos colores son vivos y cuando esos colores llaman la atención. Entonces, no es que no sea importante, lo que pasa es que no es vital para la supervivencia, pero el color es muy importante. Le agrega, si todo fuera en escala de grises, créanme que esto sería muy monótono y muy aburrido. Ahora, para hablar del color, tenemos que hablar de tres dimensiones básicas. De tres dimensiones básicas. Vamos a hablar del matiz, que en últimas es el color mismo. Cuando hablamos de matiz, estamos hablando del color como tal. La saturación, que ya lo vamos a ver, que es la concentración del color, la cantidad de color que el mismo color tiene, y el brillo, que es la cantidad de luz o la cantidad de iluminación que ese color puede referir. En el matiz, que es el color mismo, miren, en términos visuales, los seres humanos podemos distinguir aproximadamente 100 colores diferentes. O 100 colores diferentes es que yo diferencio el rojo, diferencio el naranja, diferencio el amarillo, diferencio el verde y diferencio el azul. ¿Cierto? Pero digamos que de este naranja a este naranja, de este naranja a este naranja hay una diferencia. Esos son gradaciones tonales o gradaciones del matiz, pero para nosotros sigue siendo naranja. O igual, de este amarillo a este amarillo, ya es un amarillo más verdoso, un amarillo más naranja, pero para nosotros sigue siendo amarillo. La diferencia es que empezamos a distinguir diferentes tonalidades. En términos del color, distinguimos aproximadamente 100 colores. Limitadísimos visualmente, limitadísimos. De hecho, creemos que el arco iris solamente tiene 7 colores, porque nuestra percepción de colores es muy limitada. En lo que aumenta es en la percepción de gradaciones tonales, es decir, el ser humano, el ojo humano, puede diferenciar alrededor de 120.000 gradaciones tonales diferentes. Sin embargo, eso también es muy limitado. Unas gradaciones tonales quiere decir que nosotros podemos diferenciar desde el rojo claro hasta el rojo oscuro, y ahí podemos diferenciar más o menos en esa gama de rojos, del claro al oscuro, más o menos 150 a 200 gradaciones tonales diferentes de cada color. Eso nos permite que entre todos los colores y entre todas las gradaciones se estima que más o menos diferenciamos entre 150.000 y 200.000 gradaciones tonales. Esto es para decirles, miren, el ser humano tiene una visión muy limitada. Sin embargo, cuando estamos trabajando en algo digital, si lo trabajamos en RGB, estamos trabajando por lo menos con 16 millones de colores. El ser humano solamente distingue 16 millones de gradaciones tonales. El ser humano solamente distingue 150.000. ¿Por qué esas 16 millones de gradaciones y para qué todo eso adicional? No sé si desde allá alcancen a distinguir, pero por ejemplo, aquí se empiezan a ver diferentes líneas de color, ¿cierto? Esas gradaciones tonales, cuando uno se acerca y ve la imagen pixelada, uno puede distinguirlas. Entre más gradaciones tonales, entre más niveles intermedios tenga, estas líneas, como líneas fantasmas, empiezan a desaparecer, porque aumenta la cantidad de transiciones. Entonces, por eso esos 16 millones de colores nos permiten ver imágenes de una calidad muy aceptable. El color como tal es muy extenso. El próximo semestre ustedes van a hacer un taller sobre color, sobre psicología del color, en el cual les va a mostrar el rango de percepción del color.
Ahora, la gente que se sale de ese rango, que puede ver los infrarrojos y los ultravioletas, los infrarrojos los que están por debajo de la frecuencia de color y los ultravioletas los que están por encima de esa frecuencia de color, son las personas que ven los fantasmas, que ven el aura de las personas, que ven otras dimensiones que no vemos la mayoría de los mortales, porque nuestra capacidad visual es muy limitada. Eventualmente ustedes ven que un bebé, 2, 3, 6, 8 meses de nacido, el bebé generalmente se queda mirando un punto y como que le llama algo la atención, pero no es un punto fijo. Y uno dice, ¿este man qué está viendo? Ese chiquitico, esa chiquitita, tiene un espectro visual más amplio. En la medida que va creciendo, se le van reduciendo. Hay perros que, por ejemplo, le ladran al aire. Y uno dice, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le está ladrando? Y resulta que de pronto ahí está viendo algo que está en esa dimensión de luz o de color que nosotros no podemos percibir. Han escuchado hablar de la otra dimensión, que pasamos a la otra dimensión. En este espacio-tiempo en el que estamos, está ocurriendo esto, pero de manera paralela, en dimensiones más altas o en frecuencias más altas de sonido, de luz, de todo, pueden estar sucediendo otras cosas y son esas otras dimensiones o esos mundos paralelos. No es nada más que nuestra limitada capacidad auditiva y visual que nos permite ver este entorno y este espacio. Esto es para decirles, por fuera de esto hay mucha más información, pero el ser humano no la percibe. Le sirve para poder apreciar una mejor calidad. Para ponerles un ejemplo en paralelo con sonido. Cuando tú vas a escuchar una orquesta, cuando tú oyes la música voy a poner el ejemplo de un CD original y un CD pirata. El CD pirata le caben 1000 canciones, al CD original solamente 16. ¿Por qué? Porque ese CD original tiene más rangos de frecuencia auditiva que hacen que el sonido sea mucho más fidedigno que el CD pirata. Cuando tú ves una película o un partido en HD y cuando lo ves en normal te da una limitada cantidad de colores. El HD, el High Definition, te amplía esa cantidad de colores y te lo muestra mucho más amplio. Ok. Hablábamos de 3 matices esenciales o primarios y recuerden que esto va a depender si son aditivos o si son sustractivos. Los aditivos son el famoso RGB y los sustractivos son el famoso CMYK, que no deberíamos de ponerla acá, pero así aparece, CMYK. Esos matices primarios, independiente de si son CMYK o RGB, siempre van a existir unos que son más activadores, lo que uno llama los colores cálidos, y unos más apaciguadores o colores fríos. Las tonalidades de los colores, como el azul y el verde, que se denominan tradicionalmente fríos, son gradaciones o son colores que llaman a la quietud, a apaciguar la mente. Los colores más cálidos, como el rojo o el amarillo, llaman a la activación. Son cálidos, son calientes porque llaman a que la gente se mueva. Por esta razón, restaurantes como Burger King, McDonald's, sándwich cubano, utilizan muchos colores cálidos para sus logos y para su decoración, para que la gente active decisiones de compra. Pensemos en 2 bancos. Creo que por ejemplo sería Rappi, también es solo un logo rojo, un poco de blanco. Ok, también, muy bien. Rappi busca esa activación. Pensemos en bancos, comparación de bancos.
Bancos como el ejemplo que tú pones, la vivienda, que es rojo, o el Ave Villas, que también es rojo, son muy diferentes al Banco de Occidente, que es azul, y al Banco Popular, que es verde. El Banco Popular está orientado, por ejemplo, a pensionados. De hecho, ahí pagan las pensiones de muchas empresas. El Banco de Occidente está orientado a empresarios. Es un banco de empresas para gente más calmada, más seria. Banco de Vivienda, Banco de Villas, tiene un público más joven. Por eso el joven, por eso el rojo, lo activa. El azul genera quietud, el verde genera tranquilidad, señor pensionado tranquilo que aquí le prestamos, señor empresario cuente con un respaldo. Entonces miren cómo la psicología del color empieza a jugar un papel fundamental. Ahora, si esa psicología del color la combinamos con, dentro de la psicología del color hay un concepto que a mí me encantó cuando lo comprendí, es el tema de la post-imagen. Resulta que nuestro cerebro guarda toda la información en negativo. No sé si tuvieron la oportunidad, no han tenido la oportunidad de ver un negativo de fotos, esas tiras de acetato que hay en la casa de las fotos viejas. El negativo es que lo que está en blanco, cuando lo positivo pasa a negro. Y al revés, lo que está en negro pasa a blanco, al positivo. Cuando ese concepto lo aplicamos en los colores, todos los colores cálidos, su contrario es un color frío. Entonces, cuando nosotros vemos un logo como el de Rapid, que es rojo, en el cerebro se almacena como un color frío. Recuerden que los colores fríos sí generan confianza, generan tranquilidad. Entonces, en tu subconsciente está que ese restaurante, que ese negocio, que ese banco, es un banco que te genera, en últimas, en tu subconsciente, confianza. Cuando estás frente a él, quieres consumir rápido, quieres tener actividad rápida. Pero cuando ya te vas, en el recuerdo, queda una sensación de confianza. A la mayoría de las personas que yo les pregunto, no les gusta la hamburguesa de McDonald's. Pero uno pasa por un McDonald's y siempre está lleno. Y siempre hay gente comiendo McDonald's. A mí no me gusta, pero de vez en cuando me como una porque me sabe rico. Pero si a mí me dicen, ¿cómo una hamburguesa de McDonald's o de otra marca? Prefiero la otra marca. Pero la de McDonald's a veces sabe rico. No sé por qué. No, sí sé por qué. Porque es que ese color rojo, cuando yo ya estoy allá, me genera esa ansiedad, me genera ese deseo de comer. Sin embargo, cuando tú ves la chica que te está atendiendo en la cama, generalmente tiene un vestido azul. Todo el entorno está en rojo y amarillo, pero ella está en azul. Ella te tiene que generar confianza y ella es la que te vende más. No sé si han tenido la experiencia de Dunkin' Donuts. Cuando uno va a Dunkin', buenas, ¿me das una dona? Te puedo ofrecer 3 por el precio de tanto. Siempre, esa es una premisa de publicidad que ellos tienen y con eso incrementaron sus ventas de una manera impresionante. Pero la niña, ¿cómo está? Miren que ella tiene gamas de rojo terracota, pero ella siempre está generando esa activación y ese deseo de compra. Me das 6 donas, la caja de 12 te sale por tanto. De una te ofrece un poco más. Ella está de rojo, tu cerebro automáticamente está pensando y te provoca comprar más. ¿Cómo usar la teoría del color? Esto es un mundo fascinante. Ustedes que están en carreras de diseño, lean sobre teoría del color, porque esto le ayuda a uno a incrementar ventas, a generar mayores impactos y demás. Un poco la rosa cromática, lo que les decía, hay colores cálidos que se guardan como más fríos, ¿cierto? Colores contrarios. Esta no es la mejor rosa cromática, pero ustedes van a poder encontrar unas mejores. Las otras 2 dimensiones del color, dijimos que son la saturación y el brillo. Voy a empezar por la saturación. La saturación habla de esas gradaciones que va teniendo o esa pérdida de color que va teniendo
el objeto como tal. Piensen en esa camiseta roja que compraron hace un año. Esa camiseta, o de ese color que sea tu favorito. Esa camiseta negra que compraste hace un año, espectacular, con un negro supremamente vivo. Pero cuando la empezaste a lavar, empezó a perder el color. Esto es la saturación, es la concentración del color con respecto al color mismo. Es la pérdida de esa cantidad de color. Esta saturación nos permite llevar el color a la escala de grises. El brillo nos habla de la cantidad de luz que tiene el color. Perdón, cojo tu celular. Este color, aquí y aquí, es el mismo color con la misma saturación. La diferencia es que cuando lo acerco a la luz, tiene más brillo, y cuando lo alejo de la luz, tiene más brillo. Hace que se vea más brillante o más opaco, dependiendo de la cantidad de luz que recibe el objeto. Entonces el brillo simplemente nos va a hablar de las gradaciones de luz. Miren que en el elemento anterior hablamos del tono, es decir, del brillo o de la iluminación. De esas tres maneras podemos encontrar este concepto. Por eso dice que el brillo, por ejemplo, cuando pasamos una televisión de color a blanco y negro, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a los comandos de su televisor y ponerle en ajustes, cojan la saturación y quítense. Y se van a dar cuenta que al quitar la saturación lo manda todo a negro. Pero si lo hacemos con el brillo, si quitamos el brillo, lo van a volver o negro o blanca la pantalla. Ok. El color y el tono coexisten sin afectarse entre ellos. El ejemplo del celular. Tono, ¿ah?, es la cantidad de luz que recibe. El color habla más bien del matiz y de la saturación. ¿Hasta allí vamos claros, chicos? Perdón, ¿otra vez te la pongo? Antes de entrar a esta parte, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cuáles? Y cuando me hablan con tapabocas y digo que más perdido. Sin mirar el cuaderno, de lo que nos acordemos, que eso es lo que nos permite color, dirección, contorno. Descríbanme el contorno, ya que lo dijiste. Se trata de colección de líneas. Okay. Ajá. ¿Y cuántos existen? Cuadrado, rectangular y circular. Descríbeme rápidamente cada uno de esos tres. El cuadrado significa una alfiler, el círculo general de mostrar o modelar, y el rectángulo significa como crear conflicto. El triángulo. Listo. Samuel, háblame de otro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Lo de matiz, el color. Ok. ¿Qué es el matiz? El color en sí, porque está. Ok, muy bien. ¿Quién me habla de la dirección? Sí. Pues la dirección expresa como tres gráficas, que es el cuadrado, que son como horizontal y vertical. Sí, muy bien. El círculo que es diagonal. No, Triángulo es diagonal. eso. Y el círculo que es una curva. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección y el contorno? ¿Les quedó claro eso?
La dirección está dentro del contorno. Esa es la mejor definición, excelente esa definición. El contorno es la forma donde va. La dirección es cómo organizo los elementos adentro. ¿Sí? Bien, listo. Listo, chicos. Entonces, por ahí vamos muy bien. Vamos a poner esta otra parte acá. Agosto 18, dentro de 15 días. Y agosto 25, dentro de 15 días. Stephanie, Catalina, Samuel, Isabela, Samuel Santiago, Dana y Nicole Vanessa van a exponer sobre estos temas. Agosto 25, Nicole Dayana, Joan Sebastián, Cherry, María Camila, Juan Esteban y Santiago van a exponer sobre estos temas. Exponer en la plataforma, en Wow Virtual, aquí en Wow Virtual, ustedes van a encontrar la presentación que vimos hoy y tenemos en la tercera y cuarta semana de clase, y me quedo con la fecha del lunes. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Ok. Yo aquí les pongo ahora un link para sacar la información esencial. Es una conexión a Wikipedia. Es una conexión a Wikipedia y de esa conexión te saca todos estos elementos. No es necesario venir y repetir lo que dice Wikipedia o lo que está allí en cada página. ¿Qué se quiere? Se quiere que ustedes ahonden un poco en cuál es la utilidad de ese formato, un poco cuál es la historia de ese formato. Hay formatos que ya desaparecieron, hay formatos que todavía siguen vigentes, hay formatos que han evolucionado y que se han transformado en otros diferentes. La idea es que nos cuenten en 5, máximo 7 minutos sobre ese formato. Normalmente yo sugiero utilizar apoyos visuales porque estamos en una clase de gráfica. Entonces, pues, sí es muy bueno utilizar apoyos visuales para ese formato. Traten de que no sean como los míos, llenos de texto. Los míos tienen una función más de clase, más de que tú apuntes, más está muy pensado desde lo textual para que el estudiante tenga, si no alcanza a coger el discurso, pues tenga allí una referencia textual. Como la idea es que tú expongas, tú puedes utilizar más imágenes
a partir de eso. Estos son los temas, yo los voy a colocar, voy a ver qué fue lo que pasó, porque se me borró el enlace, porque se me borró el otro archivo con las denominaciones del otro grupo, en fin, no sé qué ha pasado. Pero colgamos ese enlace y ya. La idea es que dentro de 8 días, agosto 11 de agosto, estas primeras 7 personas, Stephanie, Catalina, Samuel, Isabela, Samuel Santiago, Tana, Nicole, Vanessa, ya traigan avanzada su exposición. Voy a la clase y generalmente la próxima semana se van a dar cuenta que nos sobra media hora de clase. No es que nos sobre media hora de clase, es que esa media hora yo me quedo con estas 7 personas y hubo, ¿cómo vas? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no has encontrado? Y te asesoro para que te vaya bien en tu exposición. El 18, estas personas se exponen en la primera hora y generalmente nos queda la otra media hora. En esa otra media hora, entonces el 18, Nicole, Diana, Joan Sebastián, Shelly, María Camila, Juan Esteban y Santiago, me quedo con ellos para asesorarlos y poder desarrollar esa otra parte. ¿Es claro? ¿La información la sacamos del que nos va a enviar o podemos No. acceder a otras fuentes? Acceder a otras. No, acceden a otras fuentes. ¿Algo más? Niños, que Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de semana. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Ahí son 2 temas, darle document format y post break. Sí, lo que pasa es que están muy ligados, son muy cercanos. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Si yo quiero descargar eso de Creative Cloud en mi computador para las tareas y todo eso. ¿Descargar qué? Creative Cloud pasado hoy. ¿La autónoma me da algo o me toca comprarlo por aparte? La autónoma tiene... Espérate, yo hago aquí algo, ya te explico. Porque, digamos, yo tengo la cuenta de mi papá, pero